El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:18 en la mañana, gracias. Seguimos informando a través de la señal de Majestad Radio. Escuchamos a Juan Cristóbal Lloret hace minutos. Ahora busquemos una visión distinta desde el punto de vista político e ideológico. Homero Castanier nos acompaña en esta mañana. Él es asambleísta de la provincia de Cañar por el movimiento Creo y además es vicepresidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Asambleísta. Sí, muy buenos días. Ahí sí le escucho. Muy buenos días, Fabricio, a usted y a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir esta mañana. Gracias por atendernos. A ver, usted ayer planteó una moción que fue aceptada, anteayer en realidad, planteó una moción que fue aceptada por sus colegas de la Comisión de Desarrollo Económico, que era la eliminación del polémico artículo 5 que había sido incorporado dentro del texto materia del informe para primer debate, que hablaba justamente de esta contribución del 2% del avalúo catastral sobre los bienes inmuebles de las sociedades que estén domiciliadas en paraísos fiscales. Eso fue eliminado. Sin embargo, ayer, entiendo, se aprobó con 7 votos una reformulación de ese artículo. ¿Cómo le ve usted? A ver, primeramente existe una madre en las normativas en este país que se llama la Constitución. El artículo 135 de la Constitución le da la exclusividad al presidente de la República en la creación y en suprimir impuestos. Nosotros como legisladores no podemos crear impuestos. Nosotros como legisladores no podemos suprimir impuestos. Y por eso nosotros estábamos en contra de que, primero, bueno, que fue una redacción de vergüenza. Por eso la gente se molesta, dice, tus asambleístas no saben ni redactar un artículo y ni los asesores. Fue una redacción de vergüenza de este artículo, pero más allá de la forma de lo que estuvo redactado, que generó un conflicto terrible, una situación de incertidumbre en el Ecuador, que les iban a cobrar impuestos sobre el patrimonio, no se podía empañar el trabajo de una comisión violando la Constitución, violando el 135 de la Constitución. Yo le pregunto a usted, Fabricio, usted conoce el procedimiento parlamentario. Mañana a mí como legislador o cualquier legislador se le ocurre subir el IVA al 30% o démonos de baja el impuesto a la renta. No podemos nosotros crear ni suprimir impuestos, eso es facultativo del presidente de la República y por eso nosotros planteamos eso. Pero mire usted, asambleísta Castañer, hace minutos hablé con Juan Cristóbal Lloret y le hice la misma pregunta, invocando lo que dice el artículo 301 de la Constitución, que otorga la facultad exclusiva al Ejecutivo para crear impuestos y proponer proyectos de materia tributaria al Ejecutivo. Entonces, el asambleísta Lloret lo que dice es verdad que hay esa facultad, pero cuando emite o remite un proyecto tributario, el Ejecutivo a la Asamblea, se rompe ese candado porque la Asamblea sí puede incorporar modificaciones respecto de la propuesta original del Ejecutivo. Y yo le ponía el escenario. Eso significaría, le decía yo a Juan Cristóbal Lloret, que si, digamos, el Ejecutivo no propone, pero envía un proyecto tributario y la Asamblea quiere, ¿podría la Asamblea aumentar el IVA del 12 al 15%? Y él me dice que sí. Usted dice lo contrario. No es posible. No es posible. A ver, siempre y cuando se trate de esa misma materia. Por ejemplo, en esta tabla de contribuciones que no son más que impuestos, podemos modificar o jugar con el tema de hacer corridas para ver cuál es el impacto de la tabla, pero el espíritu de ese impuesto está planteado. No podemos aparecer con otro impuesto mal redactado, una vergüenza para la Asamblea, una vergüenza que causó conmoción en redes sociales. Y mi planteamiento fue eliminarlo de la discusión. El día de ayer se volvió a decidir que se puede volver a retomar para segundo debate, pero yo quiero ser categórico que nosotros ni de lejos apoyaremos
la violación de la Constitución en este sentido. Usted ayer en la comisión no respaldó la reformulación de ese artículo. No, no lo respaldé ni lo respaldaré. Nuestra posición es clara dentro de la comisión. Nosotros no hemos venido con demagogia, hemos venido a presentar propuestas. Tenemos 4 puntos que deben ser respetados desde nuestra visión, desde nuestra bancada, para posiblemente hablar de un consenso y un apoyo. Si esos 4 puntos no son incluidos, nosotros no daremos nuestro voto para aprobar esta ley. Presentaremos un informe de minoría respaldando nuestra posición. Correcto. Sobre la tabla de contribuciones de los ciudadanos, ¿ustedes van a respaldar, digamos, este cambio que fue incorporado en el informe para primer debate y que inclusive modificó el piso de las contribuciones respecto de la propuesta original del Ejecutivo? Me parece que el Ejecutivo había propuesto que a partir de los $500 había que generar esta contribución. En el informe para primer debate el piso se elevó a $719, o sea, a partir de los 720 se iba a generar esta contribución. ¿Eso podría ser modificado o se va a mantener igual? A ver, nosotros hemos presentado estas propuestas, son 13 propuestas, pero de las cuales yo quiero centrarme en 4 que considero que son las de fondo, ¿no? Primero, nosotros creemos que si es que va a haber un impuesto, esta contribución tiene que ser de los que más tenemos, de los que más ganamos. Hemos puesto que el Ejecutivo planteó que se les grave más o menos al 50% de trabajadores públicos, privados y autónomos. Nosotros estamos planteando que se le grave al 1% a los que ganamos más de $4.500, a los que más tenemos, para que se cumpla el principio de equidad, que el que más tiene más paga. Con esa propuesta nuestra, los 900 millones que plantea recaudar el Ejecutivo se transformaría en 450 millones, la mitad, pero solo afectaríamos a 37,000 ecuatorianos, no a los casi 800,000 ecuatorianos que se planteaba, perdón, a los 1.300.000 ecuatorianos que se planteaba gravar con este impuesto. Ese es el primer punto. Y nosotros no nos vamos a mover de esa posición, que la tabla tiene que subir su base a los que más ganamos, porque realmente no es justo que la gente que gana menos de $1,000 es la gente que se ahorra el dólar para el pan del desayuno diario. O sea, la base ¿cuánto debería ser entonces? $4.500. Esa es la base. Esa debe ser la base. Sí, imagínese, Fabricio, con esa base se recauda la mitad de lo que desea el gobierno. Y también ahí necesitaríamos la contraparte del gobierno, bueno, vea otro mecanismo de suplir esa otra parte. Claro, ¿no? porque el gobierno va a decir, bueno, acepto esto de los 4.500, pero recaudo solo la mitad. ¿Qué pasa con la otra mitad? ¿Qué alternativa se le podría ofrecer al gobierno? El gobierno tiene que demostrarnos, pues, que está dispuesto a sacrificar también ese 97% de gasto que representa la función ejecutiva en el país. ¿Y qué pasa con los sectores? ¿Y qué pasa con los sectores tal vez más rentables de la economía de los últimos tiempos? Su colega Juan Cristóbal Lloret hace minutos decía que el sector bancario no tiene ningún tipo de incidencia con sus aportes dentro de este proyecto de ley. Y él decía, ¿por qué no establecer algún tipo de contribución del sector bancario? Le pregunto a usted, asambleísta Castañer, a propósito de esa inquietud que señalaba Juan Cristóbal Lloret. Está establecida una propuesta en esta misma ley del aporte de las sociedades, está establecido una propuesta de que paguen los accionistas, sí está establecido, pero más allá de eso, el tema, para hablar del sistema financiero hay que tener conocimiento de causa. Yo le reto a cualquier legislador que osa hablar de tasas de interés, que está hablando
de reprogramación de créditos. Presente pues un proyecto que diga que aquí en el país no se suben las tasas de interés a más del 5%. Eso no se puede hacer por decreto o por ley. Lindo hubiera sido que en la Constitución del 2008, ya sobre cualquier ley, poner que ninguna tasa de interés sobrepase el 3%. Eso no funciona así. Es más, en el 2015, la última vez que en el anterior gobierno tocaron las tasas de interés con Patricio Rivera Llanes a frente de la Junta de Regulación Monetaria, subieron algunas tasas de interés. Y eso de la reprogramación que están hablando es un riesgo altísimo, Fabricio, y le voy a explicar por qué. Si yo salgo y pongo en la ley el día de mañana que nadie pague las pensiones educativas a centros de desarrollo infantil, a escuelas, a colegios, a universidades particulares en 7 meses, ¿qué pasa con esas instituciones? Les podemos quebrar. ¿Qué pasa si ponemos que de aquí a 6, 8 meses nadie pague un crédito? ¿Qué puede pasar? Existimos personas que sí estamos recibiendo ingresos y que podemos pagar un crédito, y eso debe ser abierto a renegociaciones particulares y que demuestren a lo mejor que una persona sigue recibiendo ingresos y que de otra persona ha cesado en sus ingresos. El sistema financiero es muy delicado, sería el último de los males que nos caiga, a lo mejor poner en riesgo la solidez del sistema financiero. Claro, pero yo me refería más bien, claro, lo que usted dice evidentemente está para el análisis, ¿no? La baja de tasas de interés, la flexibilización de condiciones, etcétera. Bueno, dejo de lado eso. Me refería más bien a la posibilidad de que la banca contribuya con recursos, no sé, con un impuesto, con una tasa, con una contribución, no tengo la menor idea, por eso le planteo a usted esto, pero que la banca, que según los entendidos ha tenido unas utilidades muy interesantes en los últimos años, puede en este momento contribuir con algo de esas utilidades. ¿Eso es posible o no, asambleísta Castañer? Es posible y está planteado. Dentro de la sí consta eso. Las sociedades están las bancas y los accionistas. Sí consta entonces eso, la banca sí consta como contribuyente de este proyecto. Es dentro de las sociedades y los accionistas, está constando dentro del proyecto de ley. Y yo le quiero comentar, de estas utilidades, según la ley, tienen el 70% que recapitalizarse. Tienen que recapitalizarse para la solidez del sistema bancario. ¿Eso qué significa? Que tienen que servir para nuevos créditos, que tienen que servir para nuevos productos, que tienen que servir para mejoras, para abrir más sucursales, para mayor cobertura. Le digo esto no en defensa del sector, yo no tengo absolutamente nada, más allá de que dentro de esta ley hemos recibido a diferentes actores, y vino el representante de la Asociación de Bancos Privados y nos hizo una presentación sobre el riesgo que representaría, por ejemplo, fijar tasas de interés por decreto, por ley, y cómo funcionan las ganancias de la banca frente a los costos operativos que tienen. Y como todas las empresas que están catalogadas, que se pretende recaudar, está puesto dentro del artículo 4 la contribución que tiene que dar a esta ley humanitaria. ¿Cómo están las cosas, asambleísta Homero Castañer? ¿Tiene futuro este proyecto de ley en la Comisión de Desarrollo Económico primero y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Tiene futuro? A ver, le voy a poner 3 ejes en los cuales se ha fallado en el tratamiento. Uno, el tema comunicacional. Yo pienso que el gobierno nacional, en su falta de liderazgo, no ha sido claro en el tema de para qué quiere un 5º proyecto de ley económico urgente en 3 años. Es decir, si no pudo manejar en época de estabilidad aparentemente el rumbo económico, ahora a tropezones nos ha presentado este proyecto que ha tenido algunas fallas, algunas críticas, muchas observaciones. El segundo tema, la polarización, la atomización de las fuerzas políticas, sí, es decir, existe
muchas diferencias al interno del Pleno de la Asamblea Nacional. Y el tercero, le oí que usted mencionó algo que es cierto, ¿no? Este debate ha recibido observaciones de casi 100 actores, 102 de diferentes lados, y también de casi 100 legisladores. Es decir, nosotros tenemos un trabajo muy arduo, estamos trabajando, ya nos instalamos en minutos más a la comisión, estamos trabajando casi a 3 turnos, y yo le veo difícil que esta ley sea también la ley Papá Noel, ¿no? Es decir, todo lo que yo pido se me pone o se me entrega en esta ley. Es difícil por esta situación que vive. Yo pienso que se ha dado aportes importantes, especialmente en el tema de medidas solidarias y de reactivación de la producción. Repito, nosotros no apoyaremos, y esto que quede claro, Fabricio, no apoyaremos contribuciones que no sean a los que ganan menos de 50,000, perdón, las contribuciones tienen que ser a quienes ganan más de $50,000 al año. Segundo, que no se les grave a las empresas que necesitan generar empleo y que han sufrido pérdidas este año. Tercero, que no se les grave a los trabajadores autónomos sobre el ejercicio fiscal 2019. Y cuarto, ni de lejos un impuesto al patrimonio, absolutamente un impuesto creado a ningún ecuatoriano, porque nosotros no podemos crear impuestos. Yo le digo una cosa, a ver, esto es política y cualquier cosa puede suceder. O sea, yo en lo personal, y perdón que hable en primera persona, yo he seguido las ejecutorias de la función legislativa desde hace 25 años y he visto de todo, pero digo, en este momento puede cambiar más tarde, mañana, pero en este momento hago una simple operación matemática y me encuentro con que el proyecto del Ejecutivo no tiene los 70 votos para ser aprobado. ¿Hay ese escenario, asambleísta Homero Castañer, de que en cambio haya 70 votos para negar el proyecto, como ocurrió con el económico urgente de 400 y pico de artículos que se negó el año pasado entre octubre y noviembre, justamente, que fue, digamos, negado y consecuentemente archivado por el Pleno de la Asamblea Nacional justo con 70 votos? ¿Será que en contrapartida deciden archivar este proyecto? Mire, yo no he escuchado a ninguna bancada plantear el archivo. Todos estamos conscientes que hay cosas muy importantes dentro de este proyecto de ley que tienen que ser apoyadas en orden de la asistencia humanitaria a los más vulnerables y de salvar empleos, de darle un impulso a la economía. Sin embargo, este rato ya la pelotita no está en nuestra cancha. Le hablo de nuestra bancada. Nuestra bancada ha presentado lo que debía presentar, ha analizado lo que debía analizar, viabilizamos el informe para el primer debate. Sin nuestros votos se hubiera bloqueado y hubiera quedado allí ya muerta la ley. Es decir, el informe primer debate fue viabilizado para que la gente dé sus aportes, para que los legisladores den sus aportes. Este momento hemos dado ya nuestras, digámoslo así, condiciones puntuales para aprobarla. Sin esas condiciones, nosotros no apoyaríamos el proyecto de ley. Por eso me refiero de que no veo un escenario tan positivo, porque la misma postura que usted tiene, claro, con sus propios argumentos, tiene el bloque social cristiano, tiene la bancada de la Revolución Ciudadana, y entre los tres bloques suman 65 votos, haciendo una simple operación matemática, más algunos legisladores independientes que igualmente han advertido, han puesto sus argumentos. Por eso yo me atrevería a decir que a esta hora, no sé qué vaya a pasar hasta el 16 de mayo, que vence el plazo, pero a esta hora no encuentro un escenario político favorable. Ahora bien, es verdad, yo tampoco he escuchado que alguien haya propuesto el archivo de la ley. El tema es que el otro escenario que podría pasar es que no haya los 70 votos ni para aprobar ni para negar, en cuyo caso, si no hay un pronunciamiento de la Asamblea hasta el 16 de mayo, el proyecto, como lo envió el Ejecutivo originalmente, podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley como decreto ley, asambleísta Castañer. ¿Han analizado ese escenario? A ver, hay algo que sí me preocupa y tengo que decirlo y no tengo ningún problema en decirlo públicamente. Cuando uno está
sentado o se sienta a analizar un proyecto de ley en este caso, tiene que tener una contrapartida, alguien que desde el otro lado dé sus observaciones, sus aceptaciones, su trabajo, porque la idea yo le planteé incluso al ministro de Economía y Finanzas, qué gran mensaje daría el país si el día de mañana llegamos a un consenso e incluso llega este proyecto de ley a promulgarse en el registro oficial sin veto. Trabajemos incluso ya en el tema jurídico, de publicación, en consenso. Nada, no hay esa contraparte. El gobierno está a la deriva. El gobierno, pienso yo que a estas alturas que está de salida, lo único que aspira es tener una inyección por este lado, sea como usted lo manifiesta, posiblemente viendo ese escenario de que entre por el Ministerio de la Ley y poder sobrevivir hasta mayo del 2021. Veamos qué pasa. Repito, el presidente cumplió sus atribuciones, mandó un proyecto de ley. Yo pienso que la legislatura ha cumplido su parte. El trabajo que se ha hecho dentro de la comisión ha sido un trabajo muy responsable, objetivo, solidario, y hay que decirlo, de todas las bancadas. Hay que reconocer que todas las bancadas han aportado dentro de la comisión, y ahí estamos de todos los movimientos y partidos políticos. Pero sin embargo, si es que hay esa buena voluntad, pero no hay la aceptación de la contraparte, no hay observaciones, bueno, tendremos que ver qué es lo que pasa en la redacción del informe, que tenemos que hacerlo hasta el día sábado para ponerlo ya en consideración del Pleno para la próxima semana. Correcto. Asambleísta Castañer, le agradezco la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Era importante justamente conocer la posición suya y de su bancada respecto a la ley de apoyo humanitario. Una cosita más, simplemente rapidísimo. ¿Para cuándo estaría proyectada la votación del informe? O sea, en el cronograma, en el horizonte, ¿cuándo cree usted que esté aprobado el informe para segundo debate? Dentro del cronograma de la comisión tenemos planteado que se dé este día sábado, ¿sí? Está revisado el día de sábado. A veces es lo que sucede, más que nada ya en los artículos en donde no hay consenso y que tienen que ser debatidos el día de hoy y mañana antes de revisar ya el articulado final. Correcto. Pendientes de aquello. Gracias por la gentileza. Homero Castañer, asambleísta del Movimiento Creo por la provincia de Cañar, vicepresidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, conversando aquí en A Primera Hora respecto del presente y del futuro de esta iniciativa. Logramos reparar la consola DJ. Muy bien. Vamos a seguir al aire. Estamos con un problema técnico en la señal de radio. En la transmisión de Facebook no hay ningún problema, pero en la señal de radio tenemos un problema técnico. Así que si me desconecto, resulta que hay un bache y van a pensar que estamos fuera del aire. Así que sigan en la sintonía nuestra. Yo hice una rápida operación matemática. Quiero buscar justamente aquello hasta que se conecte nuestro siguiente entrevistado y poder iniciar la siguiente entrevista del día de hoy. Hice una brevísima operación matemática luego de haber escuchado gran parte de las 102 intervenciones. Insisto, en los últimos tiempos, este debe ser el proyecto más debatido en una primera discusión en la Asamblea Nacional. No recuerdo en el radar, no tengo en la cabeza, un proyecto que, siendo de urgencia en materia económica, porque claro, para esos casos, los proyectos de urgencia en materia económica tienen plazos fatales, a diferencia de las leyes ordinarias, que digamos tienen muchísima más flexibilidad. Y pongo un ejemplo. El Código de la Salud tiene 7 años en trámite y desde octubre está a la espera del documento final para votación. O sea, no hay esta premura que sí tienen los proyectos de urgencia en materia económica. Este debe ser uno de los proyectos que mayor cantidad de intervenciones ha tenido desde que me acuerdo. 102 de 137 asambleístas, es decir, solo 35 asambleístas no intervinieron en el curso de esta sesión 666. Miren ustedes, hasta el número le jugó esa sesión para que haya sido tan larga. Se tuvo que dividir en 4 jornadas de jueves, viernes, sábado y lunes
para poder evacuar esas 102 intervenciones, más evidentemente aportes de otros sectores. Pero digo, escuchando la mayor parte de intervenciones, uno se encuentra con posiciones muy radicales de algunos sectores. Y escuchándolo ahora a Homero Castañer, por ejemplo, Creo tiene 18 asambleístas. Vamos a hacer la simple operación matemática. 18 asambleístas. Vamos a suponer que ningún asambleísta de Creo respalde el proyecto de ley. 18. Como acaba de argumentar Homero Castañer, plantean una serie de condiciones y de argumentos, como por ejemplo una diferencia sustancial respecto de la tabla que originalmente propuso el Ejecutivo. Plantea una base de $4.500. El Ejecutivo plantea una base de $500. La legisladora Ana Belén Marín, por ejemplo, de Alianza País, en el curso del primer debate, si mal no recuerdo, había planteado una base de $2.500. O sea, no hay acuerdo, no hay consenso respecto de la base sobre la cual los ecuatorianos comenzaremos a contribuir. 18 legisladores de Creo, 16 del Partido Social Cristiano, que también han señalado que no están de acuerdo con lo que se ha planteado originalmente. La Revolución Ciudadana tiene 31 legisladores. Solamente allí ya hay 65 legisladores que en teoría, insisto, esto es política. De aquí a más tarde o a mañana cualquier cosa puede pasar. Pero en este momento esas tres bancadas públicamente han expresado su rechazo a varios de los elementos propuestos por el Ejecutivo. Y vamos a asumir que esas bancadas podrían eventualmente no respaldar el proyecto. Ahí suman 65. Añadan en esa sumatoria legisladores que pertenecieron a Alianza País, que ya no son parte de Alianza País, pero que tampoco votan siempre con la Revolución Ciudadana. Y me refiero a Carlos Berman, a Carla Cadena y a Carla Chávez. Ahí tienen 3 legisladores más, 68. Suben a Viviana Bonilla, 69. ¿Cuántos legisladores quedarían del otro lado? 67. Del otro lado, digo, haciendo una simple operación matemática. Esto es política, puede cambiar, pero siento que a esta hora la situación es muy compleja para el trámite del proyecto de ley del Ejecutivo, porque las leyes se aprueban con votos y los votos los ponen los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional. Veamos qué pasa hasta el 16 de mayo. El 16 de mayo evidentemente vence el plazo. E insisto, las cosas eventualmente podrían variar. Por cierto, gracias al doctor Willow Rivera, me envía y me confirma que hoy a las 8:30 de la mañana la Comisión de Desarrollo Económico continuará con el trámite del proyecto de ley de apoyo humanitario. El asambleísta Castañer nos decía que hasta el sábado pretenden aprobar el informe. Si es así, hablaríamos de que el martes podría ser la sesión. El tiempo apremia porque hasta el sábado 16 de mayo tiene plazo la función legislativa para pronunciarse en torno a este tema.